poder preparar, por ejemplo, para poder preparar un café con leche, ocupamos elementos, ocupamos café, ocupamos leche, y de pronto a algunos de ustedes les gusta con azúcar o sin azúcar, pero sería imposible que usted y yo podamos preparar un café con leche si no tenemos la materia prima. ¿Alguien está conmigo? Usted y yo vamos a decir, vamos a construir. Aquí tengo algunos que tienen el negocio de la construcción. Usted dice, voy a hacer una casa. Ok, usted dice, ocupo block, ocupo cemento, ocupo harina, oiga, decir harina, cemento, arena. Raro hacer una casa con harina, se le cae a usted. Con arena, con block, con varilla. Y cuando tenemos todos esos elementos decimos, puedo construir una casa. Pero yo voy a enseñarte hoy que el Dios que tú y yo amamos y servimos no necesita materia prima para hacer algo. Y esto es poderoso entenderlo y estudiarlo. ¿Por qué? Porque ¿quién no ha tenido un momento difícil en su vida donde no ha tenido nada y entonces lo invade el temor, la incertidumbre, la duda? A veces nos sentimos frustrados cuando queremos ver algo, hemos estado orando por algo, orando y orando y orando, y como no vemos nada, empezamos a dudar y empezamos a tener problemas con nuestra fe. Entonces yo creo que el tema es importante porque creo que hoy vamos a entender que no necesariamente cuando no veas nada es porque Dios no está haciendo algo, sino que Dios necesita la materia prima muchas veces de la nada para hacer algo en tu vida. Y eso cambia todas las cosas. Entonces, mira, quiero que vengas conmigo al libro de Jeremías, capítulo 32 y verso 17. Y vamos a entender que la omnipotencia de Dios, o sea, el poder de Dios y su fidelidad es recurrente en toda la Biblia. Por toda la escritura vamos a encontrar pasajes que nos hablan de un Dios poderoso y de un Dios fiel. Lea conmigo, por favor, esta hermosa mañana. Jeremías 32, 17 dice: ah, Señor Dios, tú hiciste, ¿qué hizo? El cielo y la tierra con tu gran, o sea, omnipotencia. Dios todopoderoso hizo con su brazo extendido. Y mire lo que dice ahí, termina diciendo, no hay, ¡ay, qué suavecito! No hay nada que sea imposible para Dios. Este versículo subraya claramente que todo lo que vemos fue hecho por un Dios omnipotente, todopoderoso. Alguien diga amén. Pero yo quiero llevarte al origen de las cosas, donde vamos a ver a este Dios trabajando sobre la nada. Quiero llevarte a un pasaje revelador donde muestra que donde no había nada, Dios usó la nada para crear con su gran poder. Y yo quiero llevarte al libro de Génesis, capítulo 1 y verso 1, para que usted vea que la materia favorita de Dios es la nada. ¿Por qué le digo esto? Porque de pronto usted tiene circunstancias en su matrimonio y por más que usted ha querido arreglar, usted no ve cambio, usted no ve nada y usted dice, no, nada ha cambiado, esto va mal, esto se va a terminar. Pero yo quiero decirte que cuando tú crees que no estás viendo nada, esa nada es la materia prima que Dios va a hacer para hacer un milagro a tu favor. Ahora mira esto, mira, en el principio, que cuando Dios creó los cielos y la tierra, esto lo pego con Jeremías que acabo de leerlo, dice, y la tierra reinaba él y no había nada. Yo quiero que usted se vaya conmigo en su mente y viajemos al comienzo de las cosas, donde dice que habían cielos y había tierra, pero no había nada. No habían peces, no había agua, no habían plantas, no habían animales. O sea, había un caos tremendo, pero a Dios los caos no lo detienen. Eso me quedó bien, lástima que quizás algunos no lo entendieron. A Dios, cuando se encuentra un panorama donde hay caos, eso no lo limita. Creo que más o menos algunos me volvieron a entender. Voy a ponérselo así: cuando usted se encuentra en una encrucijada y todo pareciera estar de cabeza, a Dios eso no le impresiona. Esa es materia prima para que Dios pueda hacer algo. Eso dice Génesis 1, que cuando Dios vio que en la tierra no había nada y los cielos no tenían nada, dice que Dios habló. Dios habló. Ahora déjame decirte algo, tú vienes a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, y cuando escuchas la palabra de Dios desarrollas fe. Diga conmigo, la palabra desarrolla mi fe.
Pero la fe sale por la boca. La fe no se queda en la mente. Cuando alguien tiene fe, tiene que expresar la fe. Entonces yo escucho para edificar fe, pero hablo porque tengo fe. Como Dios tiene fe y Él es fe, Él dice: y habló Dios y le dijo a los cielos: haya lumbreras, y aparecieron los cielos, aparecieron las constelaciones, y le habló Dios a la tierra, y empezó Dios a crear. ¿De parte de dónde? ¿De dónde partió? Diga conmigo: de la nada. Dios tiene el poder de hacer milagros cuando no hay nada. Gracias a Dios por ese amén. Nada en el diccionario significa ausencia o inexistencia de algo. Eso es nada, no hay. Para usted y para mí, cuando no hay, no hay. Si te mandan a la alacena a buscar arroz y te dicen que te hagas un arroz con pollo, pero vas a la alacena de la refri y no tienes arroz y no tienes pollo, te frustras, te preocupas, te limitas, porque sabes que no tienes para poder hacer eso. Pero Dios, cuando se encuentra un escenario donde no hay, dice Dios: aquí es donde yo puedo operar. ¿Me estoy dando a entender? Para nosotros la nada es el final de las cosas. Para Dios la nada es el comienzo de las cosas. Gracias a Dios por ese amén. Nada significa ausencia. Ahora, todos en algún momento nos hemos encontrado en la realidad de la nada. O de pronto, espero que ninguno de ustedes me diga: pastor, yo nunca he sentido esa sensación de que no tengo nada. Yo recuerdo en una ocasión cuando salí de trabajar, porque Dios me dijo que renunciara al trabajo en el cual ganaba muy bien, $5,000 hace 9 años, era mucho dinero y todavía lo es. Y recuerdo que tenía una reserva en el banco y de ahí yo tomaba para comprar los alimentos. Mi esposa me mandaba a comprar pan, lo que hacemos los hombres, buenos mandados, vamos, compramos las cosas. Pero yo tenía en el banco para sacar, y cada vez que ocupaba iba a la reserva y sacaba. Pero teníamos una tarjeta de crédito que no habíamos cancelado, y esa tarjeta de crédito tenía un saldo de 750,000 colones. Y cuando yo fui a sacar ese último poquito para comprar el pan, el desayuno, me di cuenta que había llegado al límite de los 750,000 colones. Entonces tomé el dinero, invertimos en ese desayuno y vine y le dije a mi esposa, muy preocupado, le dije: mi amor, el cobro de la tarjeta de crédito para dejarla limpia ya y no preocuparnos más es de 750,000 colones. ¿Qué hacemos? Ella me dijo: hay que ir a pagarlos. Yo pensé que me iba a decir: no, mire, ahí vamos a hacer un arreglo y a poquito vamos pagando. Me dice: no, hay que ir a pagarlo. Y yo recuerdo que viajé a Cartago, Banco Popular de Cartago, y empecé a sacarlo en tractos de 100,000. Y yo sentía un horror, un miedo, porque yo sabía que estaba llegando yo sé lo que es estar en la nada. En muchas ocasiones en mi vida he estado en la nada. Y la gente que no sabe estar en la nada no sabe cómo salir de la nada. Por eso Dios me dijo: háblale a la iglesia y enséñales que la nada no es un problema para mí. Es un problema para nosotros, pero para Él no es un problema. Para Él es materia prima para hacer milagros. Entonces creo que este tema va a ser importante, porque de hoy en adelante, cuando te encuentres en una circunstancia donde no hay trabajo, o sea, nada, tú dices: ahora sí entraron los problemas. Dice Dios: no, es que te voy a llevar a un mejor trabajo, voy a posicionarte. ¿Alguien está conmigo? Voy a ocuparme para demostrarte a ti que yo soy el Dios de la nada. Alguien dele un aplauso a Dios, vamos, fuerte. Muy bien, excelente. Ese es el Dios de la Escritura. Ahora, la nada nos paraliza, nos causa temor y nos hace sentir impotentes. Los discípulos pasaron por ahí. Los hombres de Dios, los hombres de fe que está formando Dios en esta generación, tienen que ser hombres que sepan enfrentarse a la nada. Les conté que el año pasado, con esto de las estafas del banco, a mí me robaron todo. 17 millones. Mis líderes, mis pastores se acordarán de aquel momento, un domingo como hoy, donde fui y me di cuenta de que había sido burlado por estos genios de la estafa y me dejaron en la... ¿Sabes qué sentí? Te voy a ser honesto: preocupación, frustración. Por un momento dije: ¿cómo hago? El martes tengo que cancelar 13 millones de algunos de los proveedores. Y la nada me habló y me dijo: vas a tener que cerrar la empresa. Porque la nada te habla, la nada te asusta, te impresiona, la nada te quiere causar miedo. Y la nada me habló
Y yo dije, Dios mío. Y me acordé que en muchas ocasiones de mi vida yo había estado allí y que había visto a Dios hacer cosas desde la plataforma de la nada. ¿Sabes cómo solucionó Dios eso? Con un milagro desde la nada. El martes estaba cancelando a los proveedores, la empresa nunca cerró, las cosas nunca se detuvieron, porque recordé que Él es un especialista en la nada. Y hoy usted se va a ir con la fe grande, con la fe firme, con la convicción y la certeza de que si algo no has visto, estás a punto de verlo. Alguien diga amén. Bien, veamos que la nada en muchas ocasiones nos quiere paralizar y causar temor, nos hace sentir impotentes. Quiero llevarlo a la escritura en Mateo capítulo 14 y verso 14 o 24, perdón. La barca ya estaba bien lejos de la orilla y las olas les golpeaban con dureza, porque soplaba un viento muy en su contra. A la madrugada Jesús llegó caminando sobre el agua. Cuando sus seguidores lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaron de miedo diciendo: es un fantasma. ¿Qué es lo que yo interpreto aquí? Jesús los envía en un barco y les dice: es necesario que ustedes se adelanten, yo me voy a quedar aquí despidiendo a la multitud. Mira qué clase de líder, qué clase de pastor se quedó dándole la mano a todas las personas que había ahí. Era una multitud, atendiéndolos, quizás hasta orando por ellos. Y luego que terminó aquella larga y extenuante carrera o asignación, se fue al monte a orar. Mira qué clase de pastor, qué clase de líder era, que no perdía tiempo. Y él, su forma de renovarse sus fuerzas era buscando la presencia de Dios. Estando en esa condición, ya los discípulos se encontraban en medio del mar, en medio de la nada. Y cuando ellos están en medio de la nada y piensan que van a morir, que las olas los van a anegar, que el barco no va a poder pasar ese tremendo temporal, aparece Jesús en medio de la. Y me gusta porque hace una introducción gloriosa, poderosa. Entra caminando sobre las aguas. Lo hace de una manera al estilo de Dios, porque Él dice que Él abre caminos que el hombre no conoce. Uno podría decir: Jesús hubiera aparecido en otra lancha, ¿verdad? Hubiera aparecido con unos vecinos que le hicieron ray, como decimos nosotros, y lo llevaron y los alcanzó. Pero Dios no necesita nuestros métodos. Dios no necesita hacer las cosas como usted y yo creemos que debe suceder. Dios se ingenia, Él es creativo y siempre hace cosas que nos dejan sorprendidos de que Él es un Dios que en medio de la nada nos puede dejar con la boca abierta. Aparece caminando. Pero ¿por qué ellos se asustan? Porque estaban en medio de la nada. ¿Por qué estaban paralizados? ¿Por qué tenían miedo? Porque ¿quién se va a imaginar que va a aparecer alguien caminando sobre las aguas? Si hubiese venido en un barco, hubiesen dicho: nos vieron, nos van a dar asistencia, un SOS. Pero aparece alguien caminando y Jesús seguro usaba ropa blanca. Imagínense el susto. Muy normal que gritaran: un fantasma. Y Dios me habla y me dice: hijo, cuando yo quiero formar tu fe, yo tengo que enseñarte desde la plataforma de la nada. Porque cuando uno tiene, uno confía en lo que tiene. Cuando uno ve, uno puede confiar en lo que ve. Pero yo quiero que tú te imagines que Dios no necesita ver algo para crear. Aquí tengo algunos que tienen negocios de construcción. Y todos los que tienen negocio de construcción, o todos los que un día hemos hecho una casa, partimos de la nada. Yo recuerdo cuando mi esposa dijo: yo quiero una casa, y se sentó, oye, como si fuera arquitecta, y dice: yo me imagino aquí la sala. No había ninguna sala, pero ella se imaginó que ahí había una sala, que aquí vamos a tener una terraza, que aquí así quiero la cocina, y empezó a decir: aquí quiero la puerta, aquí quiero el baño mío lo quiero muy grande. Y, ¿sabes? Ella empezó a aplicar el método que Dios aplica cuando no hay nada. Dios tiene el poder de crear, diga conmigo, de crear desde la nada. Entonces yo quiero que usted empiece a imaginarse que usted debería de empezar a creer que Dios te puede dar algo, no necesariamente porque lo has visto, sino porque sabes y crees que Dios puede hacerlo desde la nada. Y esta serie te va a enseñar un montón de pasajes donde tu fe
te va a desafiar y puedas empezar a creer que Dios es capaz de sorprenderte como lo hizo con los discípulos. ¿Sabes por qué? Porque los discípulos fueron retados por Jesús para hacer cosas mayores que las que Él hizo. La fe te da la posibilidad a ti y a mí de que hagamos cosas que otros no han hecho. Gracias a Dios por 3 amenes. La fe te catapulta, la fe te pone en una posición donde puedes resolver cosas que otros no las pueden resolver. Porque la fe mueve la mano de Dios. Cuando Dios encuentra fe, Dios se agrada de aquellos que tienen fe. Bien, perfecto. Entonces ya te enseñé que la nada quiso paralizar a los discípulos, que la nada quiso causar temor, pero ellos fueron socorridos por el Dios de la nada. Ahora, déjame decirte las crisis más duras, las crisis más férreas se dan, escúchame bien. ¿Cuáles son las crisis más grandes que yo me he encontrado como pastor en mis ovejas? Cuando ellas no ven nada. Atiendo muchos matrimonios y me dicen: pastor, hemos hecho un montón de cosas, hemos ido al psicólogo, hemos escuchado al consejero, ya pasamos por el Revolution, por el discipulado, por el lanzamiento y no veo nada de cambios. Entonces, cuando la esposa no ve cambios o el esposo no ve cambios, entran los conflictos, se pone difícil la situación. Hoy quiero decirte que si estás viviendo temporadas difíciles, desde la nada Dios te va a sorprender. Alguien diga amén. Lo que no habías visto en tu matrimonio lo vas a ver a partir de hoy que desarrolles tu fe. Alguien diga amén. Mira lo que dice Éxodo capítulo 14 verso 9. Cómo las crisis más fuertes se dan en nuestra vida cuando estamos al frente de la nada. El frente de la nada hace que usted muchas veces hasta cuestione a Dios. Los egipcios los persiguieron, hablando del pueblo de Israel. Los egipcios los persiguieron y los... Es que no, una cosa es que a usted algo lo persiga y otra cosa es que a usted lo alcancen. Ellos, dice la escritura, yo siempre pensé que había una gran distancia entre ellos y los egipcios. No, lo único que los separaba era una columna que Dios tenía y estaban cerquita. Teacher Katia, estaban así a punto de agarrarlos. Imagínense así como que estiraban la mano, nada más que no los podían ver porque Dios los hacía. Escúcheme bien, los separaba por una columna, una nube que estaba ahí. Escúcheme bien, pero mira esto: todos los caballos de los carros de combate y los jinetes del ejército del faraón alcanzaron, lo vuelve a decir, lo repite, arriba lo dice y abajo lo vuelve a recalcar, alcanzaron a los israelitas en el Pi Hahirot, frente a Baal-Zephón. A medida que el faraón se iba, los israelitas se fueron dando cuenta de que los egipcios venían por ellos y resultado, cuando no ves nada, te asustas. ¿Por qué? Porque ellos estaban llegando a una encrucijada. Entre más avanzaban, el mal los esperaba. O sea, no veían cómo podían pasar al otro lado. No veían una salida. No miraban. No se imaginaban cómo Dios iba a solucionar un problema tan grande. Tal vez Dios les pudo haber dado armas, de ahí hace que les aparezcan armas y ellos se devuelvan y peleen. Pero Dios tiene métodos y formas de hacer las cosas como nosotros jamás nos imaginamos. Y aquí es donde a mí me gusta dejar que sea Dios el que me sorprenda. Imagínense ustedes la escena. Los egipcios están detrás de ellos con armas, con caballos de guerra, hombres expertos. Y cuando los israelitas se dieron cuenta, se asustaron mucho y oraron para que el Señor los ayudara. ¿Sabe qué me gusta? La plataforma de la nada que hace que nosotros volvamos a Dios. Hay gente que solo cuando llega a la nada pueden volver su mirada al Señor. El hijo pródigo tuvo que llegar para volverse al Señor. Lastimosamente hay gente que tiene que perderlo todo para ganarlo todo. Pero no importa si pierdes cualquier cosa en esta vida temporalmente, pero te encuentras con Dios, eres un hombre rico, bienaventurado, dichoso. Si le va a dar un aplauso a papá, déselo. Vale la pena, vale el esfuerzo, perderlo todo para ganarlo a Él. Entonces yo quiero que tú entiendas esto. Los israelitas venían avanzando, iban obedeciendo a Dios y llega un momento que se encuentran al frente de la nada. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo pasamos? Oran a Dios, le meten y le presionan a Moisés, y Moisés hace lo que todo líder hace: Señor, no nos hiciste avanzar hasta aquí para quedarnos. Y Dios dice: ¿por qué clamas a mí?
Porque hay momentos en los que Dios no quiere que usted ore, Dios quiere que usted actúe. Y le dice el Señor, golpea. Y cuando Moisés golpea las aguas se abren. Y es aquí donde yo digo, ¿cómo Dios puede inventarse un camino en medio de la mar? Ya hay algunos países que han inventado túneles, trenes pasan por en medio de la mar, pero ya Dios eso lo había hecho desde el libro de Éxodo. Abrirse camino en medio de la mar. ¿Quién se podría imaginar que cuando estaban al frente de la nada Dios podía hacer un milagro tan sobrenatural que hasta hoy nos cuesta dimensionar cómo sucedió? ¿Sabes por qué? Porque Dios no le tiene miedo a la nada. Usted y yo sí. Usted y yo sí tenemos miedo de quedarnos sin trabajo. Usted y yo sí tenemos miedo de tener una crisis matrimonial. Usted y yo sí nos da miedo no tener dinero, porque si no tengo dinero no puedo pagar la hipoteca, no puedo pagar la mensualidad, me despiden, me van a sacar de la casa. Nos da miedo, nos aterra la nada. Pero Dios dice, a mí la nada, lo único que me da es materia prima para sorprenderte. Ayer estaba con una familia recién llegada a la iglesia. Mire, es algo extraordinario lo que Dios está haciendo. Llegó una, fueron a Revolution, llegó la otra, y está llegando la tía, y está llegando la prima, y está llegando la otra prima, y es una familia grande. Y veo que tienen grandes dones, por cierto. No es una familia ordinaria, es una familia con grandes dones. Pero me decía una de ellas ayer, una mujer con una fe. Yo le decía a los que estaban conmigo en la mesa, esta mujer puede darle una cátedra a cualquiera de fe. Pastor, estábamos viviendo en un apartamento. Nos pidieron el apartamento y nos dijeron prácticamente tienen que salir ya. Ella tiempo atrás había pasado por una casa que vendían, escúcheme, una casa hermosa, una casa hecha para gente de muchos recursos. Valía creo que $250,000 o millones, no recuerdo. Era una casa exageradamente grande, un terreno de 800 metros cuadrados, una construcción de lujo, con piscina. Y ella dice que ella pasó por el lugar y le dijo a la señora, mire, usted me podría dar información de la casa, la alquilan, y dice, no, solo la vendemos. Entonces ella dice que quedó esa conversación ahí y dijo, bueno, está bien, lástima, la casa estaba desocupada, los señores estaban en los Estados Unidos y ella no le dio más interés a la casa. Pues resulta que cuando le dan el ultimátum y le dicen tienen que irse, ya no hay nada de tiempo, ya no tienen tiempo de nada, tienen que irse ahora mismo. Y entonces dice que ella dijo, ay, aquella casa ni la han vendido ni la han alquilado, ¿cómo me gustaría, Señor? Y ella dice que se vino aquí el jueves a orar conmigo. Dice, pastor, el martes soltaste una palabra de fe y el jueves yo me vine a orar contigo. Y después de que salí de la iglesia le hablé a esa casa. ¿A quién le habló? Y dice, pastor, pero yo no tenía el número, no lo encontraba, yo no lo guardé, no lo encontraba. Y en ese momento me suena el teléfono. Me dice la americana, la gringa, me dice, usted el otro día me había preguntado por la casa. ¿A usted le interesaría alquilar la casa? ¿Alguien está oyendo lo que estoy diciendo? Esa casa, como la dejaron desocupada, entraron los amigos de los ajenos y le quitaron las cortinas, le quitaron hasta los sockets de los bombillos, no le dejaron nada. Pero te estoy diciendo que Dios utiliza la nada para bendecirte. La nada de ella se convirtió en una oportunidad de Dios para sorprenderla y afianzar su fe. Entonces la llamaron y del gran valor, escúcheme bien, de 250,000 ahora le bajaron a 100,000. La misma tierra, la misma construcción y con condiciones favorables. Ayer estuve compartiendo con ellos en el milagro que Dios hizo desde la nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios es especialista en formar nuestra fe a partir de la nada. Hay gente que le tiene horror a la nada. Por eso, y vuelvo a decirle, mucha gente no le da a Dios lo que le corresponde, ni diezmos ni ofrendas, porque dicen, no quiero quedarme sin. Y la nada les está robando la bendición de conocer al Dios que multiplica y abre los cielos a los que le dan a Él. Entonces jamás le tengas miedo a la nada, porque ya Cristo estuvo en la nada y venció la nada. Cristo estuvo en la nada
Allá cuando murió estuvo donde los hombres son olvidados, donde la tumba pareciera que entierra tu potencial, donde la tumba triunfa sobre el hombre, pero él estuvo en la nada y salió de la nada y se sentó a la diestra del Padre y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús de Nazaret se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y él te dice: no le tengas miedo a la nada. Ese es nuestro Señor, el que primero nos enseña con su ejemplo cómo salir de la nada. ¿Alguien dice amén? Ahora, cuando no tenemos nada, nos sentimos sin opciones. Si el negocio no vende nada, lo dije hace un rato, entramos en crisis. Es muy normal que yo tenga reuniones con empresarios de la iglesia que me dicen: pastor, las ventas están mal. Y cuando no se vende y entran en esa crisis, empiezan a dudar y entran en temores. Pero yo te voy a enseñar a través de la escritura que no deberíamos tenerle miedo a la nada, porque cuando la nada está presente en nuestra vida, se convierte, escúcheme bien, en la plataforma favorita de Dios para sorprendernos. Voy a llevarte a esta historia para que mires lo que sucede acá. Mira, oyéndolo, creo que es Reyes la que vamos a ver. Quiero que me des Reyes porque ese ya. La esposa de uno de los del grupo de profetas. Mira, esta mujer estaba casada con un profeta. Estaba casada con uno de los profetas. Se acercó a Eliseo gritando. ¿Cómo? Mira la forma en que se acercó. No hablando, sino gritando, desesperada. Cualquiera en esta situación, igual que ella, nos hubiésemos desesperado. Pero ¿sabes qué me gusta de la Biblia? Que estos son los ejemplos que Dios nos da para que la próxima vez que usted esté así no grite, sino que confíe en Dios. Gritando: mi esposo fue uno de tus siervos y ahora está. O sea, ya no hay nada que hacer. Se murió el paciente, se murió el esposo, se murió el profeta. Tú sabes cómo honraba al Señor, pero le debía dinero a un hombre que ahora viene a quitarme a mis 2 hijos para que sean sus esclavos. Qué panorama tan triste. Yo siempre le haré este llamado a los que sirven a Dios. Les diré: uno tiene que servir a Dios, pero tiene que ser responsable. Este era un profeta usado por Dios, pero parecía que no sabía manejar su economía. Y eso comprometió a su familia. Un buen sacerdote que no sabe manejar la economía de su hogar compromete a la familia. Y aquí lo podemos ver, que no tiene que ver quién soy yo en Dios, sino cómo manejo la economía del reino en mi vida. Ahora mira, no, porque cuando llegue al cielo me va a reclamar: hey pastor, aquí estuviste hablando mal de mí. Voy a dejarlo por ahí. Pero dice: pero le debía dinero a un hombre que ahora viene a quitarme mis 2 hijos para que sean sus esclavos. Mira la pregunta de Eliseo. Eliseo le contestó: ¿cómo te puedo yo ayudar? Dime, ¿qué hay en tu casa? Una pregunta directa y concisa del hombre de Dios. Y ella dijo: ¿qué dijo ella? ¿Quién puede salir de una crisis si no tiene nada? ¿Cómo podría pagarle ella a los acreedores si no tiene? Aquí está. No tengo nada, pero aquí dice algo que me llama la atención: solo un frasco de aceite de oliva. Y estudiando este pasaje, yo digo, muchas veces así estamos nosotros, como esta mujer. Nuestras deudas son tan grandes y tenemos tan poquito que nos sentimos con miedo de perderlo todo. Ella decía: profeta, lo que yo debo es mucho y lo que tengo es muy. Puede ser que usted tenga muy poquito, o puede ser que usted no tenga nada. Esas 2 condiciones son el escenario perfecto para un milagro. Gracias a Dios por 4 que dijeron amén. Si tienes muy poquito o no tienes nada, el reino no te descalifica. Eres candidata o candidato para un milagro. Esta mujer se acerca al profeta y le dice: profeta, yo no tengo nada. ¿Cómo hago, profeta, para salir de esta condición? Y yo siempre he dicho que una palabra de Dios te puede sacar de la peor crisis.
Gracias a Dios por 2 amenes. La peor crisis se puede vencer cuando una palabra sale de la boca de Dios. El profeta Eliseo representa a Dios en la tierra. Y él le dice: ve y busca vasijas prestadas, no pocas, muchas. ¿Qué cosa? Que cuando uno está en momentos de apuro y en momentos apremiantes, desafiantes, Dios no te manda a pensar en poco, Dios te manda a pensar en grande. Yo pude haber dicho: mira, búscate 1 o 2 tinajitas ahí a ver prestadas. Ahora yo quiero que usted entienda también el escenario de la mujer. El barrio donde ella vivía se dieron cuenta que a ella le iban a quitar los hijos, porque si hay algo que la gente se da cuenta rápido son las malas noticias. Tarda usted en quedarse sin trabajo y le dice: ¿qué? ¿Lo echaron? Lo ven lavando el carro y dice: lo despidieron porque nunca lava el carro los sábados. La gente se da cuenta rápido de lo malo. Ahora imagínense el escenario. El profeta le dice: yo quiero que vayan de sus vecinos y les pida prestado. La gente dice: si yo le presto una vasija a esta mujer, va a venderla y no me devuelve nada. Esta mujer está quebrada, lo que quiere es que yo pague parte de su deuda con mis vasijas. Sin embargo, cuando estás en situaciones apremiantes y te mueves bajo una dirección de Dios, Dios te pone gracia y te pone favor. Todo el mundo, diga conmigo, le prestó vasijas. Sí, tome, lleves esta, es más, ya le desocupo esta y se la lleva también. Me llama la atención que en momentos de crisis Dios no quiere que tú pienses en poco, Dios quiere que tú pienses en grande. Yo he aprendido a pensar en grande y eso me ha costado mucho. Muchos me critican, muchos me dicen que yo soy un pastor de la doctrina de la prosperidad. Y yo te voy a decir la verdad: entre creer entre la prosperidad y la miseria y la ruina, me quedo pensando en que Dios prospera. Si voy a invertir fe en creer algo, prefiero creer que Dios bendice a pensar que Dios nos quiere sin recursos y sin nada. Así que si alguien se tiene que enojar, que se enoje de la mala condición, pero no que se enoje de que Dios quiere bendecirte. Porque te estoy enseñando en la Biblia que una mujer estaba en crisis, iba a perder a sus hijos porque no tenía nada, y Dios mandó a través del profeta a que ella buscara muchas vasijas, porque lo que Dios le iba a dar era mucho aceite. Porque cuando alguien piensa en grande, se mueve en grande, Dios lo hace todo en grande. Voy de nuevo: cuando yo pienso en grande, sueño en grande, creo en grande, mis resultados siempre serán grandes. Ustedes han oído hablar de Johnny Walker, ¿saben quién es? Ese whisky rojo. Ay, pastor, el creador de Johnny Walker, de ese rojo, hay negro y hay azul y toda esa cosa, ¿no? Depende del color, así de caro es. Dijo: apúntale al sol, y si no le das al sol, por lo menos golpeas las estrellas. Hay mucho cristiano que no toma whisky, pero no tiene la fe de aquel que inventó el whisky. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? Es increíble que alguien sin conocimiento de la palabra de Dios pueda liberar una frase tan tremenda, y nosotros que tenemos a Dios nos cuesta creer que Dios me puede bendecir, que Dios me puede ayudar en medio de mi crisis. ¿Sabes qué es lo que necesitas? Orientación. Necesitas un consejero a veces, necesitas un pastor, necesitas un guía que te diga cómo salir de la crisis. Pero que se sale, porque si no le podemos preguntar a la mujer que le iban a quitar a los 2 hijos, que ella pagó, diga conmigo, pagó a sus acreedores y nunca le quitaron a sus hijos. Y estoy seguro que se quedó con sus hijos y con una fe grande. Porque qué cosa más linda las cosas que hace Dios. No solo te saca de la crisis, sino que te hereda una fe grande para que la próxima crisis sea más sencilla de solucionar. La próxima crisis no te va a asustar, la próxima crisis te va a catapultar hacia una fe más grande. ¿Alguien puede decir amén? ¿Sabes por qué? Ya a mí no me asusta mucho la nada, porque ya he estado por ahí. La semana pasada pusimos la pizarra, y del monto que teníamos que pagar para el monte se hizo el doblemente de grande, porque los gastos legales se fueron a 7 millones y resto. Y cuando voy a la cuenta me habla y me dice nada. Y Dios me dio esta palabra para mí, así que la estoy disfrutando para mí. Disculpe, si a usted no le edifica, a mí me está edificando, porque Dios me dijo: hey, Gravy, acuérdate que yo siempre me glorifico desde la nada. Dale un aplauso a Dios. ¿Sabes por qué? Porque este miércoles vamos a firmar. ¿Y Dios lo va a hacer desde dónde?
Cuando yo le traiga la firma, entonces, pastor, ¿cómo hizo? El Dios de la nada siempre nos lleva ahí para enseñarnos que Él nunca abandona a sus hijos. Yo estoy confiado. Cuando empecé a entender esto y empecé a estudiar esto, fue porque Dios me habló. Porque Dios me dijo: hijo, ¿por qué le tienes miedo a la nada si ya otras ocasiones has pasado por ahí y yo te he sacado adelante? Ella le dijo: no tengo nada. Pero Dios estaba diciendo: la nada es lo que yo necesito para hacer un milagro. ¿Alguien diga amén? Yo no sé si usted se acuerda de otro milagro más. Voy a terminar en esta parábola y seguiremos el próximo martes con la segunda parte. Yo quisiera saber cuántos vienen por la segunda parte el domingo, el martes. No te quedes sin la serie completa, porque te vas a quedar con la mitad de la verdad que Dios quiere que tú entiendas. Yo recuerdo que cuando Jesús tenía un problema de alimentación con los seguidores, Jesús hizo algo extraordinario en Mateo capítulo 14. Jesús tuvo que hacer un milagro de multiplicación de peces y panes, donde los mismos discípulos le dijeron: no hay tantas panaderías, no hay tantos lugares donde pudiésemos comprar para abastecer a toda esta multitud. No hay. O sea, nada podemos hacer para alimentar a esta multitud. Y estaba Jesús ahí, y me gusta, mi personaje favorito de la Biblia, mi maestro, mi modelo. Yo lo veo tan sereno cuando le dicen: no hay, no alcanza. Mire, apenas tenemos 30 denarios, los que dejó apenas Judas, porque el resto se lo prestó. Se hizo un autopréstamo Judas y quedaron estas moneditas, y con esto no alcanza, le dicen a Jesús. Y Jesús se queda mirando y dice: pero tenemos que encontrar qué tienen en la mano. Y aparece un niño en la escena y dice: aquí tiene unos panes y unos peces. Y dice Jesús: desde esa plataforma yo les voy a enseñar que en mi reino la nada es materia prima para milagros. Creo que como 5 me oyeron. La nada en el reino es materia prima para un milagro. Jesús agarra los panes y los peces, cosa que a veces nosotros no hacemos. Nos preocupamos por lo que no tenemos y se nos olvida agradecer lo que sí tenemos. Estamos tan acostumbrados a ver las cosas naturales que se nos olvida lo sobrenatural. Jesús agarra eso y dice: gracias, Padre, wow, gracias, Señor, porque tú siempre me oyes. Gracias, Señor, porque tengo materia prima. Lo poco en mi mano se convierte en mucho. Cuando tú tengas algo que creas que sea poco, llévalo a aquel que todo lo multiplica. Todo lo multiplica. Todo lo que tú pongas en las manos del Señor se va a multiplicar. Ahora yo digo, si aquel niño pudo poner panes y peces en las manos de Jesús y luego sobraron 12 cestas llenas de panes y peces, ¿por qué a nosotros nos cuesta muchas veces darle a Dios pensando que Dios no va a multiplicar lo que yo le doy? Se fueron los amenes. Porque no confiamos en Dios. Porque nos cuesta tener esa certeza de que todo, diga conmigo, todo lo que ponga en las manos de Jesús se va a multiplicar. El principio no falla. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. De la nada, Dios lo puede hacer todo. Atendí a alguien en la oficina. Cuando la gente viene y ve este edificio, es fácil enamorarse de él, de su comodidad. Quizás usted pueda decir: está bonito, que hay algunas cositas que se nos han desprendido, pero yo siempre paso preocupado porque me gusta que el templo esté hermoso. Pero el que no conoce la historia de aquí podría decir que este lugar es un lugar muy bonito. Hasta algunos han dicho que tenemos dinero porque el lugar es muy bonito y se ve como muy lujoso. Eso han dicho algunas personas. Pero yo quiero contarle a los que no conocen la historia de este lugar, que este lugar nosotros lo hicimos de la nada. Yo no sé cuántos estuvieron conmigo, pero los que estuvieron conmigo en ese desafío, aquí no había. Aquí había un hueco. Está el pastor Cristian por ahí. Por ahí lo vi. ¿Te acuerdas, pastor Cristian, cómo estaba esto? Pastor Cristian, ¿había un bombillo aquí? ¿Había un soque de un toma o algo? No había nada. Pero mira lo que hace la fe. Mira lo que hace la fe. Yo me venía por aquí y yo decía:
aquí va a estar el altar. ¿Alguien me está escuchando? Aquí. Y en esa pared de ahí del fondo vamos a poner una pantalla. No teníamos ni para una brocha, pero la fe me dice que yo puedo creer. ¿Alguien me está escuchando? Yo decía, ahí vamos a tener una pantalla. Freddy, ahí vamos a poner una pantalla. Vamos a tener sillas de reino para que se sienten los hijos. Entonces yo decía, yo siempre dije, yo no sé si en Alajuela es una urgencia o no tener aire acondicionado, pero como a mí no me gusta el calor, yo dije, en la iglesia de tiene que haber aire acondicionado. Y recuerdo que todo empezó porque un día fui a conseguir un material para este altar, para esto, el piso, y fui a un lugar donde me estaban regalando unas tablas de material ahí, que era material especial, y vi un aire acondicionado de segunda, ahí de esos que están en las recicladoras, ahí por Montecillos hay una recicladora, y ahí entré yo, y yo dije, de estos voy a poner en la iglesia. Y le pregunté a cuánto valía, y me dice, no, ese aire vale tanto, y no teníamos dinero, pues yo dije, de estos. Después el que andaba conmigo me dice, ¿qué quiere un aire? Yo sé quién tiene uno más grande que ese, se lo vende más barato. Todo empezó porque un día alguien tenía que creer que se podía hacer, y así fueron llegando. No crea usted que teníamos todo el dinero del mundo y le dijimos a Mauricio, ¿cuánto valen? 7 millones, traiga, pues no, uno, otro. ¿Usted se acuerda, Pastor Cristian? Uno primero, luego otro, luego otro, luego otro. ¿Sabes por qué? Porque la fe, entre más tú la aprendes a usar, más fuerte y más grande va creciendo la fe. Y así hemos sido en todo en esta iglesia. ¿Por qué le cuento esto? Porque es hermoso entender que para poder hacer un templo no hay que tener dinero. Para hacerle un templo a Dios hay que tener fe. Que Dios lo único que necesita es que en un lugar no haya para Él hacerlo todo. Yo no sé qué te está faltando, no sé si es un problema en la familia, una crisis en tu matrimonio, un asunto económico, no sé, qué puede ser lo que esté afectándote de tal manera que a veces te sientas incómoda, dudosa, temerosa, quizás pensativa. Algunos, cuando no hay nada, cuando algunos llegan a la nada, hasta piensan abandonar a Dios porque dicen, escuche, mucha gente nueva, reciente, que llega a la iglesia, dice, cuando yo estaba en el mundo me sobraba de todo. Me hice cristiano y me empezó a faltar todo. Qué mentira del enemigo. Porque el diablo sabe que cuando lleva a las personas a la nada los hace renunciar. Pero yo encuentro que en la Biblia, y esto viene para la segunda parte, había un hombre llamado Job. ¿Cómo? Y el diablo quiso aplicarle la nada a Job. Gracias Espíritu Santo, pero esto no está ni en mi bosquejo. El diablo llegó y le dijo al Señor, ¿sabes? Yo tengo una teoría que he aplicado con los hombres desde la creación. Le dice el Señor, déjame tocarle todo a Job. Te voy a demostrar que este hombre, si llega a la nada, te maldice en tu propia cara. Yo siento a Dios con lo que le estoy diciendo. Y Dios le dice, ¿tú crees que Job me ama por lo que tiene? Estoy seguro que el hombre en la tierra te ama por lo que tú le das. Espere, ahorita le va a dar un aplauso a Dios mejor que ese. El diablo apostó, juró, se frotaba las manos y hasta la cola, diciendo, le voy a demostrar al Dios vivo, al Dios todopoderoso, que el hombre en la tierra lo ama a Él por lo que Él le da, no por lo que Él es. Y le dice Dios, te lo he hecho. Vaya, te voy a poner a Job, tócale lo que quieras, pero no le toques su vida. ¿Y sabes qué hice de la Biblia en un día? ¿Cuánto? Yo no sé cuánto tiempo te ha llevado perder cosas. Alguna gente va perdiendo cosas de a poco. El matrimonio se empieza a deteriorar poco a poco. Y ya dice, pastor, son 10 años. Bueno, tienes 10 años de estar viendo cómo se perdió el respeto, cómo se perdió la economía, cómo se han perdido los hijos. Y entonces entras en crisis. Pero Job lo perdió todo en un día. Llegaron 3 peores noticias, nefastas noticias, y le dijeron, Job, tus hijos, que es lo que más amas, Job,
tus hijos por los cuales orabas, tus hijos por los cuales ofrendabas, tus hijos por los cuales adorabas a Dios todas las mañanas, ofreciendo sacrificios por ellos. Job, tengo una noticia que dártelos, todos murieron. Job, tu ganado, Job, tus negocios florecientes, eras el hombre más rico de todo el oriente, Job, y déjame decirte que ya no tienes. Pero ¿por qué tan suavecito? Ya no tienes. Ahora sí me dan ganas de predicar. Y todavía Job está tratando de reponerse de la primera noticia y de la segunda noticia, cuando de un pronto otro le empieza a picar la cabeza y le empieza a hacer una comezón, un tipo de sarna, un tipo de alergia desde la punta de la cabeza hasta las puntas de los pies. Y dice Satanás: este es el último toquecito. Es más, con 3 toquecitos Job maldice en tu casa. Es más, Dios, déjame 3 cositas le voy a hacer nada más. Y vas a ver que con esas 3 cositas ese hombre maldice en tu cara, te niega como Dios y Señor. Y está el Padre esperando ahí. Yo me lo imagino moviendo el piecito así. Y cuando viene y cae Job en aquella terrible sarna, aquella terrible comezón que dice que se tenía que rascar con un tieso, Job se postra. Job se postra, levanta las manos, alza su mirada al cielo y dijo: desnudo vine, salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Escuchen, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de mi Dios bendito. ¿Sabes? El enemigo todavía no sabe dónde meterse con esta historia, porque hay hombres en la tierra que cuando llegan a la nada saben adorar a Dios y confiar en Dios. Saben decirle a Dios: eres Señor aún de mi casa en medio de la nada, en medio de mi crisis, en medio de mi necesidad. Tú seguirás siendo mi Señor. Y Dios del de arriba dice: me estás dando material para que yo te vuelva a bendecir, para que vuelva a darte hijos, para que vuelva a darte ganado, para que vuelva a darte riquezas. ¿Sabes una cosa? Dios necesita hombres en la tierra aprobados para no tenerle miedo a la nada. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, porque haré un llamado rápido. Y solamente diré esto: si hay alguien que ha estado pasando una situación como la que prediqué, matrimonial, financiera, una respuesta que ha estado retrasada, y usted dice: pastor, yo pensé que la nada de Dios había caído sobre mí. Yo pensé que ya mis días se terminaron, mi matrimonio se terminó, mi economía me iban a echar, iba a perder el trabajo, la empresa la iba a cerrar. Yo quiero orar por usted en un minuto. Y se ocupa humildad para venir adelante y decir: sí, pastor, ocupo una palabra, ocupo una oración. Tráigamelos aquí adelante, por favor, Pastor Mario, pastores que están conmigo, porque para eso estamos aquí, para orar por aquellos que necesitan que esta palabra se active.